Stanley Druckenmiller lo tiene claro. Aquí vendrá el problema. Druckenmiller: me preocupa que la Fed haya declarado la victoria sobre la inflación demasiado pronto. Si vamos a tener un problema, probablemente será a finales de 2025, principios del 2026. Sobre la inflación en concreto, Stanley Druckenmiller lo que nos está diciendo es: he pensado que podríamos estar en un ciclo similar al de los 70. ¿Qué es lo que dice el considerado por muchos como mejor inversor de todos los tiempos y por qué hay factores que ahora mismo le mantienen en alerta? Eso es lo que vamos a ver a lo largo del vídeo. Stanley Druckenmiller lo tiene claro. Aquí vendrá el problema. Esto es lo que ha dicho literalmente en una última entrevista que ha hecho con Norges Bank y se ha mojado sobre el contexto actual de la economía y los mercados. Da puntos positivos y da puntos también que le preocupan de cara a lo que estamos viendo del contexto actual. ¿Qué es lo que dice el considerado por muchos como mejor inversor de todos los tiempos y por qué hay factores que ahora mismo le mantienen en alerta? Eso es lo que vamos a ver a lo largo del vídeo. Pero antes de nada, si os gustan este tipo de informaciones y análisis, la única manera de hacerlo visible y de que mostréis vuestro apoyo es que dejéis vuestro like, que comentéis abajo en comentarios qué os parecen este tipo de informaciones, me gustan, no me gustan, estoy de acuerdo con Druckenmiller, no estoy de acuerdo, lo que sea, lo dejáis ahí abajo en comentarios y también suscribíos al canal porque muchos me veis pero no estáis suscritos, no cuesta nada darle a suscribirse, tenéis el recordatorio ahí arriba, le dais a la campanita y cada vez que subo un vídeo tenéis el anuncio de en el momento en el que lo hago. Así hacemos crecer la comunidad y con vuestro apoyo siempre es fantástico ir creciendo, ¿no? Y recibir vuestro apoyo. Dicho esto, vamos a escuchar el fragmento de mayor highlight de la entrevista que ha hecho Stanley Druckenmiller del podcast que ha grabado con Norges Bank y lo que se posiciona y le preocupa. Antes de esto, sí que quiero ver los titulares de prensa que lo dicen textualmente. Druckenmiller: me preocupa que la Fed haya declarado la victoria sobre la inflación demasiado pronto. Vuelvo a repetirlo. Druckenmiller: me preocupa que la Fed haya declarado la victoria sobre la inflación demasiado pronto. Esto dice, se hace eco Bolsamanía de esta entrevista que comentaba en el podcast de Norges Bank, que no da puntada sin hilo y siempre pues da, incluso se arrepiente de decisiones de inversión que ha tenido a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Pero vamos a verlo con detenimiento y vamos a analizar las palabras más claras de lo que ha dicho Druckenmiller. Vamos a ir al highlight, a escucharlo en YouTube exactamente qué dice Stanley Druckenmiller, el hedge fund más famoso de los últimos años. Vamos a escucharlo. If the Fed is wrong about inflation and it turns back up again because they're easing financial conditions into a melt-up, if they were to have to start increasing interest rates again, which is why I think they should be so cautious about their optionality, now that they've forward guided to a series of cuts, that could cause it. My best guess would be a failed auction, but honestly, it could be 6 months, it could be 6 years. I just don't know. So if rates start to go up, how high can they go? Well, that's a great question because right now the 10-year, I guess it's around 4.5. It can go to nominal GDP. So let's say inflation went to 4.5, and real growth was 2.5 or 3. 10-year could go to 6 or 7. I'm not predicting that, but that would be consistent. If inflation did turn back up again and the economy wasn't weakening, I think you could get there. It's interesting. That's what happened in the 70s. The bond market didn't really respond until we went back up from like 3 to 12, and then it responded in spades. Bueno, nos quedamos con esta parte porque efectivamente la principal preocupación por parte de Stanley Druckenmiller viene del lado de la inflación. Dice, si no hay debilidad económica, si seguimos creciendo en términos de PIB real sobre el 2 y pico por ciento, la inflación puede ir al 4 y pico por ciento y quizá, y esto es una hipótesis, los bonos del tesoro podrían repuntar al 6-7%. Y entonces la Reserva Federal se tendría que ver empujada a subir los tipos de interés y volver a una espiral que ya observamos en los años 70. Dice, el hecho de que se haya cantado victoria demasiado pronto con la inflación es lo que más me preocupa y a la hora de ver y construir carteras considero que este es un foco de riesgo de manera importante. Es decir, que sus decisiones de inversión en la actualidad se basan en las decisiones futuras por parte de las instituciones monetarias y también de los gobiernos. Ahora con Donald Trump en el poder y con las políticas que van a seguir implementando emisión de deuda de forma masiva, mucho gasto comprometido por parte del gobierno, pues en ese caso también Stanley Druckenmiller está poniendo mucha cautela. Dice, hay que ser cautelosos. Esto dice textualmente
actualmente. Hay que ser cautelosos teniendo en cuenta que parece que estamos con el gorro de fiesta y a lo mejor viene un aire que nos tumba y nos echa el gorro de fiesta hacia el lado. ¿Qué más cuestiones dice Stanley Druckenmiller sobre el contexto actual? Dice muchos puntos y aprovecho para deciros que sigáis el canal de Javier del Valle, querido amigo de este canal, que ha hecho un resumen fantástico de esta entrevista que podéis ver en el canal de YouTube de Norges Bank Investment Management, y podéis ver el podcast completo que dura 51 minutos, pero Javier del Valle ha hecho un resumen fantástico. Os invito a que le sigáis en su canal de YouTube y en su cuenta de X, que también se hacía eco de todo esto. Él me ha pasado el documento para que reaccione aquí en directo, pero tenéis que seguirle en su canal. Pero antes de todo esto, uno de los factores que comenta Stanley Druckenmiller es que hay que seguir invertidos, hay que seguir movilizando el ahorro. ¿Por qué? Pues porque esta inflación que estamos viendo galopante va a seguir adelante. Es posible que repuntemos al 4 y pico por ciento de inflación si no hay debilidad económica, y frente a la inflación lo que debemos hacer como inversores precisamente es movilizar ese ahorro. Una de las plataformas que yo utilizo para movilizar ese ahorro, igual que siempre recomienda a los grandes gestores de fondos, como es el caso de Stanley Druckenmiller, es MyInvestor. Es la mejor plataforma para mí para invertir en robo-advisors y en fondos de inversión tradicionales. De hecho, podéis replicar incluso las inversiones de Stanley Druckenmiller. Es muy fácil hacerse cliente, tenéis que tener el DNI a mano, no tiene comisiones de apertura, podéis hacer traspaso de fondos con comisiones y con gastos muy reducidos, es decir, que merece mucho la pena. Tenéis que ser residentes en España o españoles, eso sí, para poder daros de alta en MyInvestor. Pero como veis, yo aquí tengo mi cartera indexada, lo veis aquí, que es la cartera Indy, que ya tenemos 3.000 y pico euros con un rendimiento del 4 o 5%, pues es conservadora la cartera, estaríamos batiendo la inflación, pero además podéis hacer un test de perfil de riesgo para ver cuál es la cartera que más se ajusta a vuestras necesidades. Hablo de carteras indexadas de robo-advisors, o sea que tenéis el link, el enlace para que os descarguéis la plataforma ahí abajo en la descripción del vídeo de YouTube, también en directo os lo pasan por el chat y en el comentario fijado, y es mi link personalizado, así que si os decidís hacer clientes, que yo creo merece mucho la pena, insisto, no es una recomendación de inversión, ya lo sabéis, sino que es algo que yo propiamente hago, es simplemente pues que lo hacéis con mi link personalizado, así se registra que entráis de mi parte, ¿no? Y merece pues la pena de mi lado que sea así. Dicho esto, y yendo a lo que dice Stanley Druckenmiller, que ya lo veis que Bolsamanía se hacía eco, esto es lo más llamativo de todo, porque dice lo que le preocupa de cara al futuro. Es decir, se moja de cuándo piensa que pueden venir maldadas para la economía. Y en el titular directamente no lo aborda, porque viene a lo largo de toda la información y luego vamos a ir a lo que comenta Javier del Valle con respecto a todo esto, pero dice, si vamos a tener un problema, probablemente será a finales de 2025, principios del 2026, pero nunca se sabe. ¿Problemas de qué? ¿Por qué pueden venir problemas? Pues Stanley Druckenmiller dice que estos inconvenientes que pueden surgir en el camino tiene que ver con el gasto del gobierno, algo así como lo que ocurrió en Reino Unido con Liz Truss. Ahora que ha llegado Donald Trump al poder, sí, baja los impuestos y mantiene el gasto a tope, pues ahí puede haber un evento crediticio, según Stanley Druckenmiller, un riesgo en el lado del crédito. Yendo en concreto a las declaraciones más amplias que recogía nuestro querido amigo Javier del Valle, y que aquí tengo el documento que me pasó para que le podáis echar un ojo, sobre la economía, textualmente comenta, aunque sea un inversor macro, analizamos el mercado de abajo arriba, bottom up. Vemos lo que dicen las empresas y por ahora, no vemos ningún signo de debilidad, aparte de quizás el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario para él sí que tiene un punto negativo. Añade, el riesgo para la economía podría llegar para final del 2025 o principios del 2026. De este riesgo hace una pausa y una hincapié sobre la inflación. Sobre la inflación en concreto, Stanley Druckenmiller lo que nos está diciendo es, he pensado que podríamos estar en un ciclo similar al de los 70. Una inflación que moderase después de una fuerte subida y luego volviese a repuntar. Y hace poco hemos tenido datos de inflación que han sido de nuevo de repunte de inflación por el efecto base. Nada preocupante, pero parece que el suelo ya se ha alcanzado de la inflación y ha subido la interanual al 2,6%. Nada, insisto, de lo que quebrarse la cabeza, pero sí para echarle un ojo a esa tendencia. Y dice, es una posibilidad a la que estoy abierto. No estoy tan convencido como en 2021 cuando esperaba que la inflación se disparase, pero es algo que tengo la mente abierta y que puede ocurrir y que llama la atención. Y aquí viene algo que dice, claro, es que concretamente en este punto dice que ahí vendría el problema a lo largo de la entrevista. En el lado de la inflación, que se caliente, y con el gasto
gasto gubernamental. Dice, ahí vendría el problema para la economía y a consecuencia de esto, para los mercados. Y mucha culpa de todo esto la tendría la principal institución monetaria del mundo, la Reserva Federal. Sobre esto, dice que teme que la Fed se haya podido equivocar al recortar 50 puntos básicos tan rápidamente. Me pone nervioso que la inflación pueda repuntar de nuevo por una victoria de Trump por los animal spirits, aranceles, control de la inmigración en el empleo. Solo estoy abierto a que pueda repuntar la inflación. Powell está obsesionado con un aterrizaje suave de la economía y creo que haber recortado tan rápido con las condiciones financieras tan laxas y todo el mercado en máximos puede haber sido un riesgo. Es contundente con esto y tiene un foco de preocupación ahí. Y ahí puede venir el problema, según su punto de vista. Con respecto a los bonos que lo hemos visto antes con sus declaraciones, dice que el interés del 10 años podría irse al nivel del PIB nominal. Y es lo que estábamos comentando. Si el crecimiento nominal podría estar en el 5 o 6%, que no predice eso, pues que entonces el bono a 10 años puede llegar a ese tipo de niveles. Y hablaba incluso del 7%. Claro, dice, por eso me puse corto de bonos a 10 años el día antes de la reunión de la FED en septiembre. Y he tenido un buen timing. Tengo un 25% de NAV corto. O sea, la verdad que la jugada le ha salido bien. Por eso muchos dicen que es la cabra, que es el mejor inversor de los tiempos y que entiende la macro para invertir mejor que nadie. Y se anticipa este tipo de eventos con una premura brutal. Y así ha sido, ¿no? Pero bueno, que no es lo único que dice a lo largo del podcast, porque luego se centra también en la deuda. Druckenmiller, recordemos. Druckenmiller, que lo teníamos aquí en el titular de Bolsamanía, también habla del contexto de la deuda. Dice, creo que tener un déficit del 7%, esto dice textualmente, con pleno empleo, es una receta que no puede durar para siempre. Puede ser peligroso. Ya vimos lo que ocurrió con Liz Truss en Reino Unido, que duró el canto un duro en el gobierno. Si nosotros hemos podido hacer esto es porque tenemos el dólar, es decir, la moneda de reserva mundial. Si no, ni de coña, marinera, con perdón. Pero esto podría acabar volviéndose en nuestra contra con alguna subasta fallida. O quién sabe. Es decir, si no hay demanda, cuidadito, ¿eh? Si no hay demanda, cuidadito. Por eso hablábamos en programas anteriores de que la Reserva Federal quizá, y esto es información y análisis, tendría que plantearse implementar QEs en el supuesto de que la demanda no cubra la oferta emitida. De momento esta está cubriendo, pero ¿y si no? Pues el Banco Central será el que tendrá que chupar de esa parte que falla. Y entonces ahí también alimentas el monstruo de las tres cabezas de la inflación y del estancamiento de la economía. Esta inflación del libro, o posibilidad de ello. Y esto es lo que también parece que tiene en la hoja de ruta bastante claro Stanley Druckenmiller. Podría pasar en 6 meses, en 6 años, o simplemente no lo sé. Lo añadíamos sobre todo esto. Del mercado inmobiliario sí que le parece un riesgo y que de momento pues no ha generado ninguna posibilidad porque la mayoría de las hipotecas están constituidas a tipos de interés bastante bajos, pero las nuevas hipotecas que empiecen a constituirse pues sí que pueden representar un problema. Al igual de todo esto también dice arrepentirse de haber salido de Nvidia tan rápidamente. Recordemos que él fue uno de los primeros que cuando ocurrió la pandemia a posteriori invirtió en Nvidia cuando nadie quería estar, se benefició de parte de ese gran rally y se salió hace bastante tiempo ya. Y dice que quizás se fue demasiado pronto, viendo el furor y el auge que está habiendo en los mercados financieros. Es otra de las informaciones que deja Stanley Druckenmiller. Dice que es muy importante no invertir mirando el presente y que el mayor error que hacen los inversores es invertir en el presente en lugar de mirar más allá. Con respecto a Nvidia que os comentaba, dice que lo vendió porque no esperaba que subiese tanto en tan poco tiempo. Dice, no suelo vender tan temprano, suelo vender cuando se desarrolla un techo y Nvidia no tenía techo, pero simplemente pensaba que era demasiado y esperaba una corrección, cosa que no terminó ocurriendo y que muchos de los que seguimos el mercado también estábamos pensando en que las valoraciones que estaban alcanzando eran demasiado elevadas. Lo que pasa es que luego ha ido ajustándolas con unos beneficios empresariales y unos ingresos realmente tremendos y espectaculares. Y esto es una lectura que también hay que hacer desde el punto de vista informativo, analítico y opinativo, que es lo que hacemos siempre en este tipo de programas, ¿no? Sobre las emociones dice que son que compite contra el conjunto de oportunidades y que si se las pierde se siente decepcionado con él mismo. Dice que es un poco enfermizo, pero que le funciona y que no tiene emoción con las posiciones, que si algo cambia y no le gusta, que vende, que no se casa con nada, ¿no? Como gran inversor que es, ¿no? Bueno, básicamente
luego dice que de la concentración de mercado sobre la actualidad, que tiene la suerte de aprender muy temprano a no tener miedo a concentrar posiciones, que es parte de su éxito. Esto de la diversificación, dice él, que es algo así como un cuento chino, ¿no? Que al final diversificar, pues sí, cuando alguien no tiene muchas nociones de cómo funcionan los mercados y de cómo funcionan las carteras de inversión, pues que es obvio que a tener una cartera diversificada, por ejemplo, en el mercado mundial, pues puede ser interesante, pero si quieres batir al mercado, que hay una parte que genera más éxito, que es concentrar, que es apostar más por unas áreas que consideres que van a crecer más y así te anticipas, ¿no? Y consigues batir al mercado. Dice que cuando tienes una convicción tienes que apostar a lo grande y concentrar pues lo máximo posible. Y en el contexto actual ya lo vemos, positivo de cara a lo que viene en los próximos meses, positivo de cara al comportamiento del mercado, también de la economía, pero con dudas y con abierto a encontrar un problema a finales del 2025 y principios del 2026. Y ahí es donde está el problema. Druckenmiller lo que ve es que si no se arregla, si el crecimiento sigue tirando y repunta la inflación, la Fed va a estar auténticamente atrapada, como en un cepo para osos. Y que esto pues va a generar ruido en los mercados y ruido en la economía. Y ahí es donde él ve el principal riesgo para el 2025, que sería a finales o principios del 2026, que, ojo, coincidiría con los ciclos de Benner. Ya los comentamos aquí en el canal, un tuit que además se me hizo bastante viral, los ciclos de Samuel Benner, que hablaba que en 2026 vendría un mercado bajista tremendo, ¿no? Por esos ciclos de cómo funcionan los mercados de valores y que, bueno, en algunos casos los ha clavado como en el año 2000, en el año 2008, en el año 2020 o 2021, en fin. Básicamente se ha ido acercando a esos ciclos de cómo funcionan los mercados. Y para finales del 2025 o principios del 2026, justamente Samuel Benner también veía esa espiral bajista. Veremos si termina ocurriendo, si no termina ocurriendo. Esto es simplemente información, suposiciones, análisis. Luego cada uno tiene que hacer sus propias estrategias. Insisto, siempre hay que invertir ante estas posibilidades, como os he comentado anteriormente con MyInvestor, que tenéis ahí el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y también aquí en el chat os lo pasa Andrea ahora mismo. Y bueno, simplemente todo esto. ¿Qué pensáis todos vosotros? Me gusta saber vuestra opinión. ¿Druckenmiller tiene razón? ¿Veis un problema de cara al 2025 o principios del 2026? ¿Creéis que el problema puede venir derivado del repunte de la inflación? Dejadme vuestra opinión ahí en el chat y ahí abajo en comentarios de YouTube, que os estoy leyendo. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y también suscribiros al canal y así hacemos cada vez más grande esta gran comunidad, porque me debo bastante a todos vosotros. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado a todos este análisis.